Madrid, me llamo Elías Redondo, soy sargento del Cuerpo de Bomberos, ingresé en el año 88, 1988, o sea que llevo más de 35 años de servicio y ya por edad, ya que a partir de los 60 no salimos a fuego, pues estoy en el apoyo técnico y ahora ejerzo mis funciones aquí en el museo. Para remitirnos al origen del servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento de Madrid nos tenemos que ir al año 1577, concretamente al 9 de julio de 1577, donde el Concejo de la Villa se reúne en la iglesia del Salvador, que era donde se reúnen y deciden que hay que juntar una serie de hombres y medios para luchar contra el fuego. La corte se había establecido en Madrid, la ciudad creció rápidamente y uno de sus problemas fueron los incendios. Estos primeros personas o bomberos que hubo en la villa recibieron el nombre de matafuegos, ya que en ese acuerdo decía que tenían que venir a matar el fuego, por eso se les llamaba matafuegos. Poco a poco y con el paso de los siglos apareció una nueva figura que fueron los mangueros. Los mangueros sustituyeron a los matafuegos porque ya para la época de 1700 desaparecen los gremios y entonces esa responsabilidad cae en los mangueros. Ellos se quedan con la responsabilidad de la lucha contra el fuego y desaparecen así los matafuegos. Y luego ya hay que remontarnos al siglo XX, prácticamente finales del XIX, cuando se crea la Delegación de Extinción de Incendios y aparece la figura del bombero. Es el germen del actual cuerpo de bomberos. Se nos crean los uniformes más o menos de la época, los cascos de bomberos, los coches de combustión y la responsabilidad desde el año 1577 hasta la actualidad cayó en los gremios de la construcción, porque en un principio para apagar los incendios con cubos de agua era muy complicado, entonces lo que hacían era eliminar el combustible, tiraban las casas. ¿Quién sabía tirar las casas? Los que los construían. Así que los primeros que tuvieron esa responsabilidad fueron los carpinteros, albañiles, alarices, que eran los que construían las casas. Digamos que esa relación del oficio de la construcción y de bomberos siempre ha estado unida. Los incendios en la ciudad de Madrid los dirigía siempre el maestro de obras de la ciudad, el arquitecto que tenía el ayuntamiento, ¿de acuerdo? Podemos decir que el mayor incendio que ha tenido la ciudad de Madrid fue el tercer incendio de la Plaza Mayor, que fue en 1790. El incendio comenzó en el Portal de Paños, entre Arco Puerta Toledo y el Arco de Cuchilleros, y terminó extendiéndose y llevándose casi gran parte de la plaza, hasta la calle de Ciudad Rodrigo, antiguamente llamada Calle Nueva, y se llegó hasta la iglesia de San Miguel de los Doctores, donde se ubica el mercado de San Miguel, y hubo que tirar los edificios colindantes para evitar su propagación. Entonces reinaba Carlos IV, y Carlos IV, temiendo que el incendio se llevara gran parte de la ciudad, hace venir a su arquitecto real, que era Francisco Sabatini. Entonces el arquitecto municipal era Juan de Villanueva. Entre los dos más o menos dirigieron el incendio. Bueno, las bombas de Brazal, que las primeras vinieron en 1722 con Felipe V, esta que tenemos aquí concretamente es del siglo XIX, mediados 1850, se la llamaban bombas de Brazal porque había que bracear, Pues esta concretamente podía tener hasta de entre 16 y 20 personas, la llamaban la matahombres, ese era su nombre porque había que estar horas y horas atacando a fuego y claro, evidentemente acababan pues eso, con la resistencia de casi todos. Para conseguir mayor potencia, pues poníamos más personas, Estiraban estos brazos que tenemos aquí, se estiraba el brazo, a ambos lados del eje y así conseguían mayor potencia de braceo, más personas, más potencia. En su día fueron, pues digamos, las mejores máquinas que había para luchar. Fue un gran avance, porque hasta ahora eran prácticamente cubos o jeringas, y con estas máquinas fue un gran avance para la lucha contra el fuego.
tenemos las escalas, como podéis ver, que ha sido otro elemento importante en el servicio de extinción de incendios a lo largo de los años. Estas que tenemos aquí del siglo XIX, digamos que se incorporaron al servicio de extinción de incendios, ya que Madrid empezó a crecer en altura y hubo que utilizar medios para poder luchar en esa altura. Esta escala que tenemos aquí, de la casa Magirus, empresa alemana que es la principal proveedora de medios de extinción desde el siglo XIX por lo menos, pues esta escala, que es de 22 metros de altura, ya la podemos ver pintada de granate. El motivo de por qué los vehículos empiezan a pintarse en granate, personalmente no está muy especificado. Es cierto que parece ser que Jorge Gramper, que fue el primer maestro bombero que tuvo el servicio, que tenía el cargo de mantenimiento, reparar las bombas de brazal que hemos estado viendo, es el que empieza a pintar tanto las bombas de brazal como todos los vehículos que tenemos de color rojo, color granate. Y digamos que es a partir de aquí cuando ya el color rojo se incorpora a nuestros vehículos. Parece ser que esa raíz. El motivo, quizás para llamar la atención, ¿verdad? Podemos ver la campana, ¿verdad?, que lleva, que era la manera de llamar la atención del ciudadano. Hoy tenemos sirenas. Y es curioso porque hoy en día, en la dotación de bomberos, cuando un vehículo de bomberos llega a un fuego, un miembro de la dotación, se le llama el campana. El campana es el más joven de la dotación. El campana es el último que ha entrado. Y se le ponía a tocar la campana porque tenía que ser ingrato ir todo el camino tocando la campana, ¿verdad? Entonces se ha quedado a lo largo de los tiempos. Hoy en día no va tocando la campana, tiene otras funciones, pero ahí se ha quedado digamos, en el argot de bomberos, el campana. Cuando paseamos por el centro de Madrid, ¿verdad?, por la parte antigua o histórica de Madrid, muy fácil ver estas placas o azulejos que encontramos justo encima de las entradas a la finca o en un lado, que pone asegurada de incendios. Esto viene porque en el año 1822, en el siglo XIX, se crea una compañía de seguros contra incendios. Esta compañía de seguros tenía sus propios medios y personal para luchar contra el fuego, pero ellos solo intervenían cuando era una finca asegurada por ellos. Y la garantía o la póliza que te decía que esa finca estaba asegurada era estas placas que vemos encima de la puerta, asegurada de incendios. Me llamo Eliseo Cedillo Pascual, soy bombero conductor del Ayuntamiento de Madrid y os voy a contar los vehículos de bomberos que tiene el Museo de Bomberos de Madrid, vehículos antiguos, y cuándo empiezan a funcionar en el servicio. El primer vehículo a motor que llega a Madrid es el 1908, es un Bayard Clement, y a partir de esa fecha ya se fueron adquiriendo diferentes tipos de vehículos. Este concretamente que tengo a mi espalda es una autoescalera de 1924, que es de la marca Benz, con una escalera de la marca Met, que son los dos fabricantes alemanes de escaleras de la época. Fue diseñada por Ferdinand Porsche, que es de los diseñadores de coches deportivos, ¿no? Pero en aquella época pues, colaboró con el señor Carl Benz para diseñar esta autoescalera. El tiro animal con los vehículos a motor convivieron hasta 1924. Ahí se retiraron ya el tiro animal, quedando solamente los vehículos a motor. Aquí en el museo lo que tenemos son, dentro de todos los vehículos que tenemos desde un coche de Lajet de origen francés, que se utilizaba pues, para dar iluminación en los siniestros donde no había iluminación, y así como llevaba también un ventilador para extraer el humo de aquellos sitios donde no había ventilación natural. Después pasamos ya a las autobombas, que fueron importantes porque ya pasamos de los vehículos o de las bombas movidas con pistones
a las bombas centrífugas movidas por el propio motor del vehículo, así como la importancia que conlleva que el propio vehículo llevara 400 litros de agua ya en su momento. También tenemos unos autotanques que concretamente nos donaron 3 después de la Segunda Guerra Mundial, inglés también de la firma Crossley, que se adaptaron aquí para llevar agua a aquellos siniestros en las zonas donde no llegara el canal de Isabel II. También disponemos del primer coche, digamos, que tuvo en 1400 el director del servicio, así como uno muy popular que es el 600 y veremos también la evolución que tenemos de las autoescaleras, porque lógicamente la evolución ha sido importantísima, de las que empezamos teniendo manuales que tenemos al principio del museo y acabamos con las autoescaleras automáticas completamente. Aquí tenemos una colección de los cascos que hemos tenido en el servicio desde que empezamos a protegernos para no respirar precisamente el humo. Tenemos caretas que son, máscaras contra gas, hasta los cascos más modernos que tenemos actualmente. Tenemos algunos muy curiosos, por ejemplo, hay aquí el Carlin, uno que está ahí al fondo, que era un casco en el que llevaba unas tomas con unas mangueras que iban hasta el exterior, donde había una persona con un fuelle metiendo el aire hacia el interior. También tenemos aquí unas sombreras, que eran las que cuando entraban los bomberos nuevos y pasaban la academia, ya les nombraban bomberos oficialmente, les ponían esas sombreras precisamente para decirles que ya eran bomberos definitivamente. Los cascos también de tipo alemán, que le llamamos, que en principio fueron de cuero, luego fueron de metal, a los cuales tenían el sobrenombre de los calientaorejas, porque claro, se calentaban al ser de metal. Y luego ya pasamos a los más modernos, al tipo, a partir del año 83 se quitaron ese tipo de cascos y ya entró este otro tipo, que es el de corte americano, que tenemos aquí a nuestra izquierda, y ya más adelante, en el año 92 creo que fue aproximadamente, donde introdujimos el tipo integral, que es mucho más práctico y en donde nos protege más, y además para ponernos lo que es el equipo de respiración es mucho más rápido. Aquí tenemos, digamos, el muro de los testimonios, le llamamos así para poner en valor el factor humano. Digamos que todas estas personas que tenemos aquí en este muro son una representación de los que han creado la historia del servicio, porque son las personas los que crean esta historia. Por muchas máquinas, medios o herramientas que tengamos o que expongamos, son ellos los que han hecho posible la historia de esta ciudad y del servicio. Porque Bomberos no es un servicio que solo apague incendios. El servicio de extinción de incendios, su principal función es el salvar vidas humanas, ya sean en hundimientos, inundaciones, accidentes de tráfico, todo tipo de intervenciones. Y esa es nuestra principal función, el salvamento de personas. Gracias a Antiguos Cafés de Madrid por venir a visitarnos y mostrar todos los elementos que tenemos y máquinas que tenemos aquí, la historia de Bomberos de Madrid. Podéis venir a visitarnos cuando queráis, estamos en la calle Boada, en el distrito de Vallecas, a través de la página web que tenemos en el museo, porque las visitas son guiadas y guiadas por bomberos, os gustarán, seguro.